En España se está produciendo desde hace ya algunas décadas un acusado envejecimiento de la población, de manera que hoy, a día de hoy, es cierto que 1 de cada 5 personas tiene más de 65 años. Se estima que para 2050 sean 1 de cada 3. Necesitamos realizar investigaciones que nos ayuden a detectar las necesidades de las personas mayores para mejorar, para garantizar su calidad de vida, de manera que consigamos que vivan más años, pero también en mejores condiciones. Para responder a estes retos de envejecimiento activo, hemos diseñado el estudio CASP, que significa Calidad de Vida y Envejecimiento en España, Suecia y en Portugal. Esta investigación tiene como objetivo estudiar cuáles son los determinantes de envejecimiento activo y saludable y cómo eso influye en la calidad de vida de las personas mayores unos años después. Ese es un proyecto de investigación financiado por el Instituto de Salud Carlos III que tiene 2 características. Primero, es multidisciplinar. Tenemos profesionales de salud pública, médicos, psicólogos, gerontólogos, sociólogos y geógrafos que pertenecen a varias instituciones. En España, el Instituto de Salud Carlos III, el CSIC y la Universidad Carlos III de Madrid. En Portugal, Síntesis y en Suecia, el Instituto Karolinska. La calidad de vida es un constructo multidimensional, es decir, está compuesto por distintos aspectos que influyen en la vida de las personas mayores. En un primer estudio hemos analizado cuáles son los factores determinantes de la calidad de vida en los 3 países que participan en dicho estudio. El segundo estudio de este proyecto tuvo como principal objetivo analizar la influencia de la ansiedad y de la depresión en la calidad de vida de las personas mayores. Los objetivos de este estudio eran, por una parte, estudiar la relación entre soledad, aislamiento social y calidad de vida en personas mayores. Y por otro lado, queríamos identificar diferencias entre países del norte y del sur de Europa en cuanto a esta asociación. Nuestro objetivo fue hacer una revisión sistemática de las investigaciones sobre intervenciones en los entornos. Lo que hemos hecho ha sido ver las características de esas intervenciones, los contenidos y la eficacia de esas intervenciones para mejorar el entorno donde se reside, es decir, para hacerlo más amigable, más accesible, más inclusivo y menos limitante para las personas. Este proyecto ha sido muy gratificante porque nos ha dado resultados que la verdad son bastante importantes. Podemos mejorar la calidad de vida de las personas mayores interviniendo en factores modificables, o sea, factores que permiten intervenciones. Uno de esos aspectos es la salud emocional, la salud mental, que hemos visto que es un importante determinante de la calidad de vida en los 3 países. Y además, la depresión y la ansiedad, 2 estados emocionales muy importantes en los mayores, se asocian con una peor calidad de vida en las personas adultas mayores. Mientras que en Suecia vemos que tanto el aislamiento social como la soledad, es decir, tanto el hecho objetivo como la sensación subjetiva, influyen y conllevan peores niveles de calidad de vida, en España esa asociación se dio únicamente para el aislamiento social, es decir, para el hecho objetivo de estar aislado socialmente. Las personas mayores que viven en España, que tienen una mayor participación social, tienen una mayor calidad de vida. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Que hay 2 tipos amplios de intervenciones. Unas son psicosociales y otras son dirigidas al entorno. Hemos querido comunicar estos resultados a través de distintas formas, no solo a través de artículos científicos o la página web del proyecto, sino también a través de un policy brief. Este documento permite comunicar a los gestores de salud pública y a las personas que desarrollan programas de intervención algunas sugerencias para afrontar estos 2 retos. Pensamos que por una parte haría falta desarrollar desde los servicios sanitarios, pero también sociales, programas multidisciplinares y coordinados para detectar precozmente esta soledad no deseada y los problemas de salud mental en la población.
Además, hay que desarrollar intervenciones que aborden la enfermedad crónica y el malestar emocional. En ese sentido, es muy importante fortalecer las capacidades que las personas mayores tengan, organizando actividades que sean integrales y multidimensionales, que mejoren su habilidad con nuevas tecnologías, por ejemplo, para que puedan acceder a los cuidados a la distancia, al mismo tiempo que nuevas formas de socialización. Es fundamental el desarrollo de programas de apoyo social y comunitario dirigidos por un lado a las personas mayores, acompañándoles en su proceso de envejecimiento, y por otro lado a las familias, facilitándoles la conciliación laboral y familiar y ofreciéndoles además formación en los cuidados. Para lograr estos objetivos tan ambiciosos es muy importante que sean las propias personas mayores las que participen en el diseño y en la aplicación de las intervenciones que están destinadas a mejorar su salud física y mental. Yo creo que los resultados del proyecto CASP deberían ayudar a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Es importante hacer proyectos de investigación como el CASP porque nos permite dar una base científica a muchas cosas que ya intuíamos y que ya sabíamos. Nos ha ayudado a entender mejor el fenómeno del aislamiento social y la soledad no deseada en las personas adultas mayores. Y sabemos que de una forma científica, no solo intuitiva, que interviniendo sobre estos aspectos podemos realmente mejorar la vida de las personas mayores.